Hermanos queridos, buenos días, que Dios les bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Y como familia de Cristo y también de la Alianza, disfrutamos por estos 12 años de aniversario. Dios ha sido bueno y en los momentos de gran alegría y tristeza, Él nos ha sostenido. Recuerdan que cuando Pedro caminaba con fe sobre el mar, y hubo un momento cuando él puso su mirada en las circunstancias y comenzó a hundirse. Pero él gritó: Señor, sálvame. Y Dios, que es bueno, extendió su mano y lo levantó a Pedro. Y Susi nos recordaba en su especial que ella ha estado caída, como ustedes y como yo, algún momento, y Cristo, misericordioso, siempre extiende su mano y levanta al caído o al que se va hundiendo. Si un hogar se va hundiendo y clama al Señor, el Señor extiende su mano. Hay hijos que se hunden en la droga y comienzan a hundirse y el Señor extiende su mano y los levanta. Hay personas que se van hundiendo en su negocio y el Señor extiende su mano y los levanta. Felicitaciones, hermanos, por estos 12 años de predicación del Evangelio y por extender la mano a tanta gente que nos necesita para conocer a Dios. Hay que seguir adelante. Vamos a hablar en esta mañana de el tema, el carácter del discípulo de Cristo. Y el carácter del discípulo de Cristo, de este tema se habla en Mateo capítulo 5, también el 6 y el 7. Lo conocemos como el Sermón del Monte. Y dice el diccionario de la lengua española que carácter es señal espiritual que puede en una persona o sucede en una persona como efecto de un conocimiento. En este caso, el conocimiento de Mateo 5, 6 y 7. También se dice conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser o su modo de obrar de las demás. Nosotros somos diferentes. Cristiano significa que se parece a Cristo. Un cristiano es un parecido a Él. Recuerden que este nombre era un sobrenombre que se nos puso en Antioquía. ¿Y por qué dijo la comunidad de los discípulos de Jesús cristianos? Porque eran tan parecidos a Él. Hablaban como Jesús, pensaban como Jesús, eran fieles como Jesús, generosos como Jesús, en todo momento mansos como Jesús, humildes como Jesús. Su tarea y mi tarea es predicar el Evangelio para que la gente conozca a Jesús, se arrepienta de sus pecados y se parezca en todo momento a Él. Vamos a meditar en estos capítulos unas cuantas porciones y les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. La Constitución del Ecuador tiene 444 artículos y esta fue elaborada en el año 2008. Y entiendo que se le ha hecho algunas reformas y hay algunos que proponen en cambiarla. Y yo no sé cuántos han leído la Constitución del Ecuador, pero es importante leerla. Hasta para sugerir los cambios hay que conocerla previamente. Y nosotros en Mateo capítulo 5, 6 y 7 tenemos la constitución del reino de los cielos. La constitución del reino de los cielos. Aquí está plasmado el carácter de los discípulos de Cristo.
Este sermón del monte Jesús lo repitió en algunos lugares. Y quiero afirmar que este sermón del monte Jesús lo usó para capacitar a los santos para la obra del ministerio. No lo dijo una sola vez. Aquí lo predicó en un monte. En Lucas dice que lo predicó en un valle. O lo predicó todo varias veces o partes del sermón del monte. Pero el sermón del monte o el carácter de Cristo se lo podía ver en la vida y ministerio de sus discípulos. Hermanos, ustedes reflejan el carácter de Cristo y yo también. Si yo no me parezco a Jesús, digo la verdad, no soy de Él. Tengo que parecerme a Él. Si no me parezco a Él, no soy todavía de Él. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me parezco a Jesús? Veamos algunas cosas de esta constitución del reino de los cielos. Mateo capítulo 5, los versículos 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados o felices, dichosos, contentos, alegres, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben, hermanos, qué significa pobres en espíritu? No tiene que ver con el nivel socioeconómico. Aquí la pobreza espiritual tiene que ver bienaventurado, feliz, dichoso, contento, el que reconoce su bancarrota espiritual. El que reconoce su bancarrota espiritual. A esa persona que cuando peca, que cuando ha caído, ha ofendido a Dios, y esa persona que se humilla y reconoce su bancarrota, es la persona a quien Él perdona y le pone contentamiento. Porque una persona no es feliz hasta que confiese su pecado. Y si una persona tiene amargura contra otro hermano, no va a tener contentamiento, felicidad, libertad, transparencia, hasta que confiese su pecado. Quiero afirmar que el sermón del monte es únicamente para los discípulos de Cristo. No es para los no creyentes. Es para las personas que se han arrepentido. Y arrepentimiento es una palabra importante. Cuando nos enseñaron en el seminario esa palabra, se escribe metanoia. Y esa palabra significa tres cosas: un cambio de mente o cambio de cerebro, cambio de manera de pensar, un cambio de corazón y un cambio de conducta. Es decir, es otra persona. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Miren, nueva persona es nuevo empresario, nuevo padre de familia, nuevo esposo. Nueva esposa es nuevo hijo, nueva hija, nuevo amigo, nuevo estudiante, nuevo profesional. Nueva persona es, las cosas viejas pasaron. Las trampas, el engaño, la infidelidad, todo eso pasó. Y aquí todo es hecho nuevo. Me apena de personas que dicen que, bueno, el Señor las va cambiando poco a poco. Hay cosas que Dios cambia de manera radical cuando una persona conoce a Jesús y realmente se arrepiente. Y cuando nos convertimos y nos arrepentimos, el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso es que decimos que tenemos la salvación. ¿Y qué tiene que hacer un creyente? No tiene que seguir pidiendo perdón. Pero lo que dice primera de Juan, capítulo 1, que tenemos que confesar nuestros pecados. Porque si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a continuación, el versículo 4. Bienaventurados los que lloran. No los que lloran porque se murió un familiar, y sí hay que llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los que lloran cuando pecan. Bienaventurados los que lloran cuando ofenden. Un hombre que ofende a su cónyuge debe llorar con un corazón quebrantado y decirle a su pobre esposa: mira, he cometido esta falta, te ruego que me perdones y te prometo delante de Dios que no se repetirá esto. Porque hay unos que son repetitivos, parece que nunca se han arrepentido. Es nueva criatura. Bienaventurados los que reconocen su bancarrota espiritual y bienaventurados los que lloran. Hermanos queridos, ¿lloran ustedes cuando pecan? ¿Lloran ustedes cuando hemos quebrantado la ley de Dios? ¿Lloro yo? Bienaventurados los que lloran. Y cuando el Señor nos perdona, somos libres. Entonces, dice también el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón significa aquellos y aquellas que no tienen un corazón dividido, sino su amor es absoluto para Dios. Dios no tiene competidor. Dios no tiene competidora. El amor a Dios tiene que ser por encima del amor a mi cónyuge, a nuestro hijo, al nieto, a los seres queridos. El amor a Dios es un amor único, por encima de los demás. No tiene competidor. Miren qué pena cuando un hombre se enamora, un hombre casado se enamora de otra mujer. Le pone a su esposa una competidora. O si una mujer casada se enamora de un hombre teniendo a su marido y le pone un competidor. Esta es una traición. El amor a Dios es único para Él. Y luego también amamos a la familia y amamos al prójimo, porque toda la ley, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, se resume en dos verdades que es una sola. Ama a Dios y a tu prójimo como a sí mismo. Y el amor no le hace mal al prójimo. Porque en el Ecuador hay mucho sicariato, porque no se ama al prójimo. El prójimo no asesina a su hermano. Si yo amo a mi prójimo, nunca me voy a enamorar de su esposa. Si yo lo amo, nunca lo voy a estafar. Si yo lo amo, nunca lo voy a calumniar. Yo nunca voy a hablar mal de mi prójimo. Si lo amo, el amor no le hace mal al prójimo. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón. Los que nos hemos humillado y quebrantado y tenemos un limpio corazón, entonces esa vida resplandece. En la Alianza en el Ecuador nos denominamos generaciones que resplandecen. Y nos dice el Señor en el capítulo 5, versículos 13 al 16. Aquí hay dos metáforas. La metáfora de la sal y la metáfora de luz. Dice el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. En el contexto de nuestro país, si una persona dice que está salada, no es algo bueno. Pero el Señor sí quiere que permanezcamos salados. En el tiempo de Jesús no había frigoríficos ni refrigeradoras. ¿Y cómo se preservaba la carne? ¿Y cómo se llevaba del mar Mediterráneo la carne hasta Jerusalén? Salada. Porque la sal impide, evita la corrupción, la putrefacción. La sal evita que la carne se aguzane. Y este mundo está aguzanado. Este mundo está en un franco deterioro, ¿verdad? Este mundo está en un estado de corrupción. Nuestro país igual. ¿Y quién le puede poner freno? Jesús. Ustedes y yo, que somos sal.
La sal frena la corrupción. Les cuento un ejemplo muy sencillo. Conocí en la ciudad de Guayaquil a un genuino discípulo de Cristo, miembro de la Comisión de Tránsito. Él manejaba un patrullero y él nunca pedía ni recibía soborno. Y algunos de sus compañeros lo odiaban. Y cuando ellos salían a patrullar en las carreteras, realmente se sentían muy incómodos cuando a ese hombre le tocaba manejar el patrullero. Nadie quería ir con él, porque ese hombre era sal y era luz. Él no permitía que ninguno de sus compañeros haga nada indebido. Así que amados por unos pocos, pero odiados por la mayoría. Ya se murió, no vive aquí, ahora vive en el cielo con el Señor. Sal. Nosotros somos un freno. Hermano, su fidelidad conyugal predica más que su boca. Hermanas, su fidelidad conyugal. Hijos, su obediencia. Hermanos queridos, su transparencia en su negocio, en su trabajo. Esto predica. Somos un freno para la corrupción. Y en segundo lugar, dice el versículo 14 y también el 15 y 16, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo del escritorio, de la mesa, de ninguna manera, sino sobre el candelero. La luz está en alto y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres en este mundo caído, oscuro y en tinieblas, para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. Y estas personas que habitan en el mundo glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo la gente de este mundo puede ver, comprobar que somos diferentes? Miren, un hogar fiel, una pareja fiel predica. Nosotros tenemos unos vecinos y me honró mucho lo que la persona que se bautizó dijo como testimonio la mañana de su bautismo. Ella dijo, yo conocí a Jesús, esta esposa mencionó así, viendo vivir a David e Isabel. Mi esposa se llama Isabel. Viéndolos vivir a ellos, yo me animé a seguir a Jesús. Ella conoce al Señor y con su vida cambiada ganó a su esposo también y a sus hijos. Es el testimonio. Cuando nos parecemos a Jesús, la fidelidad conyugal, la transparencia, la verdad, la humildad, la sencillez, todo este código de ética que se habla aquí en Mateo 5, 6 y 7. Vosotros sois la luz del mundo. Nuestra vida resplandece. Nuestra vida ilumina a la gente que está en oscuridad. Y dice del capítulo 5, los versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto dice la ley. Es decir, tener intimidad sexual, contacto físico. Pero en la reinterpretación que Jesús hizo de la ley, Él dio claridad y puso la cosa más difícil y más estricta, más santa. 28. Pero yo os digo, no solo el que se acuesta con otra mujer u otro hombre, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, la concupiscencia
¿Y qué es la concupiscencia de la que habla Santiago? Cometer el acto pecaminoso en la mente. Para Dios, adulterio es la unión física, pero también se adultera con la mente. El adulterio siempre entra por los ojos, se anida en la mente y baja al corazón. Comienza con un envolvimiento emocional. Y esto cómo destruye tantas parejas, tantas familias, es horrible. Al punto que Salomón dice en Proverbios 6, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Qué debemos hacer para evitar este y todo pecado? Dice el verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Haz como que no lo tienes y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Significa que la persona, el creyente, debe tomar una decisión radical. Decía un misionero en sus clases, la segunda mirada. Dijo el viejo Job, yo hice pacto con mis ojos de no mirar ni siquiera a una muchacha con codicia. Dice verso 30, y si tu mano derecha quiere tocar lo que no debe tocar, te es ocasión de caer, córtala, arráncatela y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, la santidad conyugal, para que nuestros hijos la aprendan y esto pueda multiplicarse. Miren, nosotros como Iglesia Nacional tenemos una propiedad aquí en Quito, la Academia Alianza, y les confesamos que les hemos entregado a 3 equipos de abogados para que terminen ese trámite y esa propiedad que era de la Misión Alianza Norteamericana y que fue donada a la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera. Ya tenemos 12 años en ese trámite y nosotros no hemos sido negligentes. Y con 3 grupos diferentes de profesionales. Nos recomendaron a los mejores y todavía no terminamos ese trámite. Y de esto habla el Señor en Mateo 33 al 37. El Señor dice que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Además habéis oído que fue dicho, verso 33, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, tu promesa, la palabra. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Verso 37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Significa que cuando una persona está jurando, es muy probable que esté mintiendo. El Señor dice, nuestro hablar sea sí o no. Nosotros le preguntamos a cada equipo de profesionales, ¿y cuándo nos entregan las 5 escrituras? Nos dijeron, dentro de 1 año. Muy bien, el contrato. Pero hermano, ese contrato no sirve para nada. Por eso es que el matrimonio no es un contrato, porque el contrato se lo hace por desconfianza. El matrimonio es un pacto, y es un pacto de confianza. Puede que el hombre firme o no,
pero su palabra. Yo le prometí a mi esposa amarla toda la vida. Dios estaba presente y 500 testigos. El 21 de diciembre de 1991, a las 9 de la noche, yo le dije que le iba a amar toda la vida. Y ella me puso este anillo. No me lo he sacado. Un tiempo no me entraba porque estaba subiendo de peso. Yo le digo, oye, lo voy a agrandar. No, dijo, tienes que bajar de peso. Bueno, pero que Dios me ayude a serle fiel a ella hasta que me muera. Hasta que me muera. Porque esto predica. Yo si quisiera que en la lápida de mi tumba puedan poner, aquí yacen los restos de un hombre que amó a Cristo, que cuando pecó se humilló, que fue fiel a su cónyuge, fiel a su familia, fiel a la doctrina, fiel al Señor. Y lo demás que presidente nacional, títulos, todo eso, secundario. La vida, el carácter, sí, no. Contratamos al segundo equipo, díganos, pon el contrato, ¿qué tiempo? Dice, 2 años, Pastor Mutre. Anote 2 años. No significa nada. Han pasado 12 años. Cuando una persona dice, hermano, ¿me puedes ayudar porque tengo esta crisis? Hermano, tranquilo, ora al Señor, yo voy a hacer todo lo posible. Todo lo posible en esta sociedad significa nunca. Préstame $100 que te lo pago el lunes. ¿Qué lunes? Hermano, aquí tengo este auto para que me lo arregle, lo pinte. ¿Cuánto se tarda? 1 mes. Ya, fin de mes se lo entrego. ¿De qué mes? ¿De qué año? Y hermanos, todo eso hace posible que la gente no siga a Jesús. Porque no cumplimos la palabra. Y Jesús dijo, miren, es sí o no. No voy a hacer lo posible. Si puedo. El pastor Gio dice, el día sábado, 9 de la mañana, vamos a tener aquí una minga. Y le pregunta a su hermano, ¿vas a venir? Hermano, si yo me desocupo de un trabajito que tengo, yo vengo. No va a venir. No va a venir. Y le dice, oye, mira, mi esposa está internada, solo necesito $500. Ñañito, ayer tenía ese dinero. Si tú hubieras venido ayer, hermanos, ¿por qué no decimos la verdad? Esto quiere el Señor que aprendamos, y yo el primero. Es sí o no, porque esto predica carácter. El que es un mecánico, hermano, ¿cuándo me va a entregar el carro? El 31 de este mes o el 30 a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde está allí el carro. Estaba leyendo de Flavio Josefo de los arados que Jesús construía. Dice que los arados de los buenos carpinteros duraban hasta 40 años y los que Jesús construía, 70, eran indestructibles. Esto testifica, esto alumbra. Y dice, anda donde el hermanito, busca a ese abogado que él es un creyente, él es un discípulo de Cristo, él te dice la verdad. Hermanos, ¿cuánta falta hacen buenos profesionales? Hay muchos jóvenes que quieren estudiar para abogados. Y yo les digo, estudien derecho. Y luego la práctica que sea derecho. Se lo necesita. Yo sí creo que en la iglesia del Señor deben estar los mejores profesionales y obreros en todas las áreas. Y yo creo que sí los hay, pero algunos tienen que mejorar. A lo mejor no se han arrepentido. Tienen que llorar por sus pecados y decirle, Señor, no más con esto. ¿Cuántos minutos faltan, Pastor Gio? 5 minutos. Porque yo este Sermón del Monte lo predico como en 3 horas. Pero está bien, 5 minutos. Otra cosa, hermanos, que les quiero compartir.
En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, los versículos 16 al 18. Estamos viendo la constitución del reino de los cielos y sus artículos sobre el ayuno. Les quiero contar allí una experiencia de mi familia y yo. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, hacer teatro. Se dice en Guayaquil, lámpara. Porque ellos demudan sus rostros, así hacían los fariseos, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso temporal. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, báñate, afeítate, la mejor ropa, el mejor perfume. Verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Yo sé, hermanos, que ustedes han tenido sus luchas con sus hijos y alguna pareja está teniéndola a lo mejor hoy. Isabel y yo también. ¿Qué hicimos en los momentos difíciles de nuestros hijos? Su etapa de rebelión o cuando nuestras hijas se estaban enamorando de alguien que Dios no avalaba, nosotros tampoco. En los momentos más difíciles, lúgubres de nuestra familia, nosotros hicimos una cosa y siempre queremos seguir haciendo. Isabel y yo, delante del Señor, nos humillamos y dedicamos un día de ayuno. Ayuno es no comer absolutamente nada, por lo menos un día. Ni desayuno, ni almuerzo, ni cena. Se come al siguiente día. Y ese es un día de quebrantamiento. Y hermanos queridos, después de ese día de oración, de ayuno, de humillación, de quebrantamiento, de postración, vino la respuesta. Y yo les quiero compartir y animar, yo sé que lo hacen, no descarten ayunar. Algo anda mal en su negocio, en su trabajo, en el hogar, la economía. Un día de clamor. Y si pueden hacerlo 2 días, está bien. Cada uno decide en su corazón, pero recibirán respuesta maravillosa del cielo. Puede que haya una enfermedad incurable. Un día de ayuno, un día de oración delante del Señor. Hay muchos que corren al médico terrenal, primero al celestial y después al terrenal. Los médicos tienen el aval de Dios, porque Él dijo, los sanos no tienen necesidad de ellos, sino los enfermos. Pero queridos hermanos, cuidado, rompemos el orden. Primero el de arriba y luego el de abajo. Un día de clamor o 2 días. Y lo último, hermanos, el juzgar a los demás en el capítulo 7, versículos 1 al 6. Miren en sus Biblias, Mateo 7, 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, la basurita, la pequeña falta en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga, el tronco que está en tu propio ojo? Esto era humor de Jesús. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Aquí Dios no prohíbe de ninguna manera el juzgar, sino juzgar con una vida limpia.
Lo que está diciendo es: yo no me atrevo a sacar la viga en un hombre casado si yo no tengo mi ojo limpio. Yo debo tener mi vida limpia y yo debo ser un hombre fiel para que tenga el efecto de hablarle a mi hermano y decirle: mi hermano, sé fiel a tu mujer. Qué fácil es fijarse en los defectos de otro, de mi prójimo, en la conducta de nuestros hijos. Nuestra tendencia es hablar mal de otras personas. Dice el verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mi hermano, con temor reverente, nuestra vida limpia delante del Señor. Recuerden, ustedes y yo somos discípulos de Cristo. Les animo para que estudien Mateo 5, 6 y 7, memoricen Mateo 5, 6 y 7, que el Espíritu Santo de Dios los dirija a interpretar correctamente Mateo 5, 6 y 7, y lo más importante, ponerlo por obra, obedecerlo. Y si lo obedecemos, a ustedes y a mí nos irá bien. Bendiciones en estos 12 años. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Soberano Señor, muchas gracias por esta mañana y por esta querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, la Alianza Puembo. Tú sabes, Señor, momentos difíciles esta iglesia ha vivido, pero hoy alegría, hoy paz. Muchas gracias por aquellos que comenzaron esta obra y aquellos que ayudaron a edificarla y que a lo mejor ya no son parte de esta iglesia. Tú sabrás recompensar. Que mis hermanos y yo no nos olvidemos que somos discípulos de Cristo. Ayúdanos a vivir en santidad, enteramente santificados. Que la vida de mis hermanos y mi vida cada día nos parezcamos más a Jesús. Al estudiar el Sermón del Monte, nos damos cuenta que debemos mejorar. Y yo, David Mutre, el primero, nos humillamos delante de ti, Señor. Gracias por tu amor. Manténnos juntos, en armonía, en fidelidad. Gracias por lo que has hecho en esta iglesia y por medio de esta iglesia hasta aquí, y por lo que harás. Bendice las familias, aquellos hijos que se están desviando, que vuelvan a tu redil, aquellos que se están separando, que se puedan reconciliar, que te busquemos a ti en humillación, reconociendo nuestra bancarrota espiritual, y que cuando pequemos lloremos por nuestros pecados, para vivir en pureza y para servirte con integridad. Bendice al pastor de esta iglesia, al frente, el pastor Gio, con su amada esposa, su familia, y todo su equipo pastoral, su cuerpo ministerial, su cuerpo de diáconos, la comunidad de siervos de esta iglesia. Su trabajo es noble y esa misericordia que tienen para con la gente que no tiene nada. Bueno, Señor, ayúdalos y continúa usándolos para tu gloria y honor. En el nombre del Padre y del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Pastor David. Tome asiento, amada iglesia. Como en todo cumpleaños, ¿qué se hace en los cumpleaños? Se soplan las velas. Así que vamos todos a celebrar en este tiempo con nuestros niños, nuestros jóvenes. Ahí viene nuestra torta. Esa torta alcanza para todos, ¿sí, no? Bueno. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga.
Que vive el cumpleañero. Vamos a orar por nuestra iglesia y vamos a bendecir este tiempo. Yo quiero bendecir a cada persona que llega hasta esta iglesia en busca de nuestro amado Señor. Quiero orar por estos niños, por los jóvenes. Que sea el Señor el centro, siempre el centro de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Padre, te amamos y te damos gracias, Señor, por estos 12 años de poder ver tu fidelidad y tu amor, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de tu iglesia. Tú conoces, Señor, a cada persona, Señor. Y yo bendigo, Señor, en este tiempo al equipo ministerial, al equipo pastoral. Bendigo, Señor, el cuerpo de diáconos, a cada líder, a cada joven, a cada niño, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de estos pequeños, Señor, que tú estás preparando, que tú estás levantando, Señor, para que te honren, para que sigan en tu camino, Señor. Y cuando estén ya mayores, nunca se aparten de él. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por tu provisión. Permítenos ser una iglesia de impacto, Señor, aquí donde tú nos has puesto, Señor. Sabemos, Padre, que en algún momento este será el centro del huracán de Dios. Y, Señor, queremos ser siempre un pedacito del cielo aquí en la tierra, Padre. Y que te adoremos, te exaltemos siempre con todo nuestro corazón, con fidelidad, con amor, en constancia. Gracias, Señor, por estos 12 años. A ti sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar cantando. Cristo vive en mí, barro quiero ser.
Que Dios les bendiga, querida iglesia.